estaba platicando un poquito de la temática del día de hoy, el Ujú. 17 de marzo, como Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia, el segundo día o la segunda fecha que se celebra específicamente en México por decreto presidencial bajo esta nueva administración y que creo que es muy interesante poder desarrollar, no solamente desde una visión de la comunidad LGBT y todos los problemas a los cuales se enfrenta, sino la situación que nos encontramos actualmente que representa esta nueva normalidad, como decidieron llamarle los nuevos gobiernos del mundo, este nuevo bloque o orden, donde la manera de llevarla a cabo será aún más difícil para los grupos que siguen siendo minorías y los grupos que se ven desplazados por el modelo ordinario al cual estábamos acostumbrados, aún más a esta nueva normalidad, donde el coronavirus representó pérdidas de trabajo, donde en el sector salud representa un riesgo para las personas que están bajo algún tratamiento, como puede ser de VIH, el poder acercarse y acceder a este mismo. Entonces, es un tema muy interesante que tiene muchos puntos para poder abordarlo y que, como es tradición desde Youth for SDGs, compartimos un poco de la visión de sostenibilidad y cómo se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible. Si gustas hacer una breve introducción, no tan larga, por favor, porque sabemos que es muy extensa, de quién es Aurelien y empezamos con esta plática. Ya se van uniendo más personas. Sí, ya, o sea, ¿quieres que yo me presente? Sí, si gustas. Ok, pues yo soy Aurelien, soy francés, llevo casi 9 años ya viviendo en México y pues soy politólogo, estudié ciencias políticas en Francia y también tengo una maestría en cooperación internacional para el desarrollo. Ahorita estoy trabajando como director de Estado de Derecho en una organización que se llama Corazón Capital, que se dedica a potenciar el desarrollo de la Ciudad de México. Y también tengo mi organización de la sociedad civil que se llama Espacio Progresista, donde buscamos generar mecanismos de incidencia en la acción pública o legislativa en distintos temas. Excelente. Activista a más no poder y conocidísimo en la Ciudad de México, en la cual tienes mucha incidencia, pero lo destaco no solamente como presunción, sino aplaudiendo todas estas labores que has tenido, no solamente con la comunidad LGBT, sino con distintos grupos vulnerables en la ciudad. Actualmente el tema de los mariachis que me pareció impresionante, el de eh, espacio progresista también. Entonces, todos estos yo creo que son muy, muy importantes y parto un poquito de lo que significa el desarrollo sostenible. Lo comentamos en la transmisión pasada que tuvimos con Santiago y era que justo la Agenda de Desarrollo Sostenible surge como respuesta a la tendencia global del aumento de la brecha de desigualdad, no solamente social, sino económica y de género. Entonces, son distintas agencias dentro de Naciones Unidas las que elaboran esta agenda a través de 17 objetivos y distintas metas, las cuales se fundamentan con indicadores que nos permiten tener un mejor acercamiento a los problemas que nos enfrentamos como sociedad, ya que estos problemas, la tendencia era que fueran creciendo, que fueran en aumento y el warning que nos hacían directamente desde las agencias es que si no poníamos una atención especial a estos problemas como la desigualdad alimenticia, de distribución de recursos, educativa, de género, y algo tan sencillo como es el acceso al agua, la tendencia era que fuera a aumentar y el poder trabajar con una sociedad cuyos márgenes de desigualdad son aún más grandes, es aún más complejo poder dar una solución, ¿no? La tendencia sería catastrófica y es donde entra la Agenda de Desarrollo Sostenible y nos da estos objetivos y metas para poder trabajar con ellos. Y yo te comentaba antes que cuando estábamos planeando la transmisión,
que el objetivo específico que me gustaría poder desarrollar y que vamos a desarrollar de una manera discreta a través de esta transmisión era el objetivo quinto, que trata específicamente sobre la reducción de las desigualdades. Pero me llama mucho la atención cuando hablamos de desigualdades, cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de ideales y metas, y al mismo tiempo hablamos de una realidad que es muy distinta a lo que podíamos haber planeado, ¿no? Hay un dicho en México que es el de haz planes y haz reír a Dios, ¿no? Porque puedes tener 1000 planes y al final no te resulta como crees. Entonces, el agravante que representa el coronavirus a los modelos globales, yo creo que es un tema del que todos tenemos que estar conscientes y es donde entra el valor humano y el valor social. La colaboración toma un valor aún más importante para todas las personas y más aún para las personas que se encuentran en situación de riesgo y que son una minoría. Un ejemplo podría ser el personal médico que últimamente ha recibido amenazas o que se ha visto violentado por la misma sociedad civil, pero que resulta un agravante si eres parte de la comunidad LGBT, ¿no? Una enfermera trans o un camillero trans, ¿cómo resuelven estos problemas más lo que ya tienen, ¿no? Es una situación muy complicada y más cuando los sumamos a los temas que ya tiene como la Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 claro, y sobre todo que no hay mucha información sobre el tema. O sea, la verdad hace mucha falta, es lo que estábamos hablando en otro conversatorio hace rato, hace mucha falta que desde el gobierno las instituciones entiendan y nosotros mismos también como activistas desde la sociedad civil entendamos no nos estamos comunicando con nuestros pares, es decir, que a veces hacemos eventos de autoconsumo y eso, pues, obviamente perdemos margen de difusión. O sea, cuando hacemos un evento o cuando hacemos este tipo de pláticas, también hay y eso es la parte buena, digamos, o positiva del aislamiento, que varias personas que no necesariamente pues hubieran ido a este tipo de charlas sobre esos temas de ODS, pues ahora sí se conectan, ¿no? O del tema de que nos ocupa hoy, que es el tema de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, pues mucha gente no se hubiera acercado a esos conceptos y el hecho de estar aislado y de tener acceso a Internet, que obviamente pues no todos tienen acceso a Internet, también hay que recalcarlo, pues fomenta un nuevo tipo de audiencia, que eso también pues es interesante. Sí, justo el tema del Internet es algo que me parece muy padre y que comentaban en la transmisión pasada, la cual le vamos a compartir a todas las personas que nos están viendo. Estuvo muy, muy, muy productiva, trataron temas muy buenos. Yo creo que es interesante que también pudieran acceder a ella y se las ponemos en la zona de comentarios. Pero justo Geraldine hizo un comentario que me parece muy importante desde COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Violencia de Género en la Ciudad de México, y son estas situaciones de riesgo en las cuales se pueden ver envueltas las personas, ¿no? Como mencionabas tú, de que si no tienes internet, ¿cómo puedes acceder a estos materiales, ¿no? Y la nueva normalidad, la tendencia es un mayor consumo de contenido multimedia, de contenido digital, y lo que también a su vez forza una mayor inclusión de las personas a este tipo de plataformas, no solo de redes sociales, sino de más streaming y todo lo que involucra. Pero justo yo creo que parecería ser difícil abordar un tema como la desigualdad en general, pero es a través de un enfoque sistemático, porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de desarrollo sostenible, porque no podemos decir que un Estado de su obligación o desde su pacto social, algo tan hablado, debatido y desarrollado, pueda seguir brindando estos derechos a los ciudadanos, ¿no? Como es el ejemplo del agua, en el caso de la Ciudad de México, que es un derecho humano desde el 2004 reconocido, pero que tenemos una escasez y una infraestructura que complica el acceder al agua.
pero cuando trasladamos este derecho de seguridad, de bienestar y de pleno desarrollo del individuo, ¿cómo lo podemos entender y cómo lo podemos abordar de manera que lo entienda la gente y que sepa qué es lo que pueden hacer, ¿no? Yo creo que si algo nos deja el coronavirus, una de las lecciones que nos deja el coronavirus es que, lo comentaba en otro momento, que lo que pasa en un lugar puede afectar sin lugar a duda en otro lugar del mundo, o si no es que el mundo entero, ¿no? Entonces, es estas colaboraciones que hemos visto en la sociedad, esta colaboración de los mismos países que crea un nuevo modelo, una nueva normalidad, como le han llamado, para, eh, para colaborar e involucrarnos como ciudadanos, ¿no? Que yo creo que es lo más importante en este tema. Pues sí, un poco de lo que estábamos hablando también es qué significa ser activista, ¿no? O sea, qué significa, pues, compartir causas y estar comprometido en una causa. O sea, mucha gente que nos busca y que nos dice, oye, pues, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿No? Entonces, pues en el tema de hoy, que es el tema de la discriminación, tú puedes ayudar siempre, pues impidiendo o no, o dejando de tolerar, por ejemplo, chistes homofóbicos, dejando de tolerar actos de discriminación que tú estás viendo, no necesariamente cosas que tú estás sufriendo, pero que tú estás viendo y te quedas callado, que es algo que pasa, o sea, en muchas ocasiones, ¿no? Vemos como actos de discriminación y preferimos quedarnos callados para no tener problemas o para pues no cargar con esa responsabilidad y ahí está el error, ¿no? O sea, la primera cosa que hay que hacer como individuo viviendo en sociedad, pues es la solidaridad, ¿no? Independientemente de quiénes somos, de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de nuestro origen étnico, por ejemplo, ¿no? O sea, empezar por ahí, incluso empezar por nuestra familia, nuestros amigos, grupos de chat, ¿no? Como que dejar de tolerar este tipo de comentarios que a veces pueden parecer violentos, ¿no? Entonces yo diría eso. Sí, totalmente. Y es el tema de la tolerancia, yo creo que es algo que comentaba Genaro, comentaba Vicky, comentaba eh, Geraldine, que es algo que ya está rebasado y que no es siquiera una opción, el tema de la tolerancia, sino si hablamos de una nueva normalidad, es donde la tolerancia ya no se presenta, sino es el respeto, ¿no? Donde tú Claro. puedes tener intereses muy distintos, donde puedes tener ideologías de religión o preferencias, sin embargo es justo el Estado y es una intervención que es muy importante en este nuevo orden, esta nueva normalidad, donde hay una mayor intervención para lograr este respeto entre todos los ciudadanos. Porque si bien es cierto que existe un marco constitucional desde el artículo primero, el artículo tercero, cuarto, séptimo de la Constitución mexicana, donde se garantiza la libertad de expresión, la igualdad entre el hombre y la mujer, libre esparcimiento y la salud. La verdad es que es una realidad distinta a la que se respira en las ciudades y es una realidad distinta a la que se respira en comunidades aún más alejadas. Que al Bueno, y justo ahí está el cambio, o sea, de lo que comentas, que estábamos platicando de la Ciudad de México, que tenemos la suerte de tener una constitución local muy joven, muy de avanzada, que reconoce, incluso hay un apartado específico para personas LGBTI en la propia constitución de la ciudad. Sin embargo, el pendiente es cómo hacemos exigibles esos derechos, y eso aplica por todos los derechos, también el derecho al agua que comentaste perfectamente. En el oriente de la ciudad, por ejemplo, no tienen agua, entonces, ¿cómo hacer valer esos derechos? O el tema del derecho a la no discriminación, pues la clave es cómo encontramos los mecanismos desde la ciudadanía que se tienen que activar para el respeto a la ley, ¿no? Y para garantizar nuestros derechos. Ahí es toda la parte de la exigibilidad. Por ejemplo, en el tema de la discriminación, lo que nos comentaba Geraldina, en la Ciudad de México tenemos pues mucha suerte por la parte institucional, porque tú puedes denunciar de dos formas distintas. Uno, metiendo una queja ante el COPRED, ¿no? Que es como esta institución de gobierno que se encarga de mediar y de reparar el daño de las personas
discriminadas, que han sufrido algún tipo de discriminación, pero también en la Ciudad de México, y eso no es el caso de todas las entidades federativas, la discriminación es un delito. Entonces, una persona que ha sufrido un caso de discriminación puede y tiene el derecho de acercarse a cualquier ministerio público para denunciar este acto de manera penal, ¿no? Entonces, que esas prácticas de la denuncia son las que también hay que fomentar. No solamente nos tenemos que enfocar en la denuncia, porque pues entraríamos en un tema de un Estado que nada más ve la parte punitiva del tema de la discriminación. Hay que trabajar la parte de la prevención, de la difusión, de la cultura incluyente, por supuesto, pero la ciudadanía tiene que saber que existen esas herramientas y que incluso las personas en los ministerios públicos o en el gobierno, cuando atienden esos casos de discriminación, es una obligación atenderlas, ¿no? Sin embargo, si las personas pues no conocen sus derechos y no conocen esos mecanismos, es cuando ahí pues dejamos un espacio enorme a la impunidad, ¿no? Claro, el tema de la impunidad y el ejercicio de estos derechos es lo que representa un reto, pero yo creo que como ciudadanos deberíamos de tomarlo más como una oportunidad. Lo mencionabas, cómo puedes ejercer este derecho en caso de violación, en caso de una alteración a tu persona cuando se trata de un delito, ¿no? Y la verdad es que existen en las instituciones, pero como bien mencionabas hace un momento, no se ve reflejado en el estilo de vida o por miedo o por distintas circunstancias, al final le resulta un poco difícil a las personas el poder acudir a estas instancias, ¿no? Porque justo no son inclusivas y no tienen estas medidas. Comentaban en la conferencia de hace un año en el Senado de la República cómo la comunidad trans en algún se una historia de cómo desde inicios, desde muy joven, se vieron envueltos en el tema de drogas, en el tema de la prostitución, y mencionaban que sí, en muchos momentos han intentado y quisieron denunciar, pero la verdad que son personas que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, eso suma a una carga que ya tienen las personas, a un miedo que sin duda debemos de atender y que por mucho tiempo ha sido atendido, no por el gobierno, pero sí por instituciones y diversos programas, por asociaciones no gubernamentales, que son quienes llevan una labor inmensa, no solamente en el centro del país, sino específicamente en las comunidades. Ahora vemos que por el coronavirus, el desplazamiento de la gente del norte a sur, el recorrido que llevan en el país para los migrantes, es una situación que si de por sí ya era difícil, sumándole las agravantes del tema del coronavirus, de salubridad, pues resulta aún más peligroso. ¿Y cómo podemos proteger, cómo podemos ayudar a las personas que ya pertenecen a una minoría cuando son indígenas, cuando son mujeres y cuando son transexuales, ¿no? Sí, pues ahí tocas un tema interesante que es el tema de cómo la sociedad civil nuevamente en un periodo de crisis y pues de escasez de la acción pública, porque hay una escasez de la reacción por parte del Estado en muchas problemáticas en esas temporadas del coronavirus, cómo nosotros desde la sociedad civil también trabajamos el tema del autocuidado. Eh, pues hace unos días fallecieron dos activistas aquí en la Ciudad de México, una de ellas una chica trans, una activista pues muy cercana a nosotros, a la organización, que nos había enseñado mucho y pues murió de coronavirus, pero porque ella se dedicaba también a ayudar a otras personas en situación de calle, dándoles comida. Entonces es esa parte también que justo ayer lo platicaba con una amiga que tiene un colectivo que se llama Haciendo Calle, que trabajan con las personas que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México, y platicamos de eso, cómo le hacemos nosotros, sociedad civil, que hemos sido pues rechazados por el gobierno entrante, pues tachándonos de corruptos, de Claro, oposición, de conservadores, cuando nada más estamos sugiriendo o estamos apoyando incluso las tareas que debería de cumplir el Estado, como si el Estado no nos provee
esta seguridad o este cuidado, cómo nosotros mismos desde sociedad civil pues podemos trabajar este autocuidado, porque si en las tareas de rescate o de apoyo ahorita en el coronavirus nosotros pues, nos enfermamos y vulneramos nuestra integridad física, pues es el fin de la sociedad civil también, ¿no? No debería de pasar este tipo de acontecimientos, ¿no? De contagios. O sea, la sociedad civil debería también de ser una primera línea protegida por el gobierno y vinculada directamente al Estado. Hoy en día, ni a nivel federal ni a nivel local, existe un mecanismo de vinculación entre las autoridades y la sociedad civil y la iniciativa privada, ¿no? Es algo que está haciendo falta y que incluso si ustedes se meten a las plataformas de las demás ciudades internacionales, pues pueden ver que, por ejemplo, en Los Ángeles, en San Francisco, o sea, porque hicimos como un análisis de las ciudades de Estados Unidos, hay un mecanismo de vinculación y de coordinación entre las tareas del gobierno y las tareas de la sociedad civil para que se puedan complementar, para que exista esa comunicación permanente, porque pues al final de cuentas, aquí no se trata de un tema partidista o de ideología, o sea, ahí se trata de un tema de que estamos viviendo una crisis y la respuesta tiene que ser coordinada entre los distintos sectores para ser más fuerte, ¿no? Totalmente, es esta relación entre el gobierno y sociedades, asociaciones civiles, súper necesaria porque, como comentamos hace un momento, el gobierno hay muchas áreas, muchos poblados, territorios, ejidos a los cuales no llega, sin embargo, hay sociedades civiles y hay gente que sí está actuando en estas áreas. Y comentaban el tema de la educación, es un tema fundamental, un tema transversal que va de la mano de la fecha que hoy conmemoramos, que es el 30 años de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es un tema que creo igual resulta muy relevante y que el año pasado se celebraba la inclusión de la educación sexual obligatoria en el sector educativo en México, pero Claro. que sin lugar a duda es una tarea que no solamente lo corresponde al Estado, sino que también como personas hay, si hablamos que hay personas que no tienen acceso a la educación, hay poblados donde no hay escuelas, ¿cómo podemos llevar este mensaje que al final de cuentas se puede reducir en salvar la vida de una persona? Porque si algo sabemos es que la homo, las fobias matan, ¿no? La homo, lesbo, bi, transfobia matan y realmente las cifras de suicidio, los crímenes de odio que se han llevado a estas personas, no solamente en México, sino en Europa, en España, en América Latina. Bueno, hay que decir que en México estamos muy grave, o sea, la verdad, hace unos días publicó la organización Letra S, dirigida por Alejandro Brito, que tienen un observatorio de los crímenes de odio donde hacen un trabajo espectacular, a partir de un monitoreo de prensa, justo declaró y alertó que en el último año los crímenes de odio habían aumentado de un 27% en comparación al año anterior. O sea, claramente, además, México es el segundo país, según de América Latina, en materia de crímenes de odio. Entonces ahí estamos en una situación bastante grave y bastante focalizada, que eso es interesante también, porque en 7 entidades locales que comenta este estudio, se registra pues más del 50% de esos asesinatos, ¿no? Y entre esas entidades está la Ciudad de México, con toda la paradoja que eso implica, Claro. siendo una ciudad supuestamente de vanguardia, con un marco legal muy avanzado y mucho más avanzado que países europeos, por ejemplo, de la propia OCDE. ¿No? O sea, si yo lo comparo con Francia, por ejemplo, el marco legal de la Ciudad de México está muchísimo más avanzado en materia de acceso a derechos o de inclusión social de las personas LGBTI que el propio país de Francia, ¿no? Entonces, es ahí cuando ves en la práctica cómo eso se materializa o no, justo no se materializa, es la parte pues interesante y es la parte donde la sociedad civil juega un papel clave para hacer este match entre pues la letra y la práctica.
Claro, y lo que me gustaría también traer a la mesa es que estas situaciones son más ordinarias de las que creemos, ¿no? Comentaba y bajo el testimonios y diversos documentales a los cuales se pueden acceder con estas nuevas plataformas y que sin duda les compartimos al final de la plática, es cómo una persona LGBT, especialmente la comunidad trans, se ve forzada a lidiar toda una vida con un sistema que parece ir totalmente en su contra, ¿no? Porque desde el movimiento feminista hablamos de el sistema patriarcal, ¿no? Que busca y lo único que beneficia es a cierto grupo que por muchos años había sido el que estaba en el poder. Sin embargo, el hecho de transicionar es solamente una pequeña etapa del proceso que significa y que viven todos los días las personas de la comunidad LGBT y plus y también en el sector no solamente público, en la vista social, sino traer a la mesa el tema laboral, el tema familiar, el tema religioso, que parece ser muy cotidiano para muchas personas, pero que sin lugar a duda son temas que representan un peligro en ciertas medidas y es un tema sensible para las minorías. También hablamos actualmente desde un punto de vista joven, ¿no? Pero realmente existe todavía un rezago, existe un sector vulnerable que es las personas mayores que de por sí tienen accesos complicados a materiales, al acceso a sus derechos humanos y esto puede considerarse como un agravante para su día a día, ¿no? Incluso existen estudios donde la tasa de suicidio en personas trans adultos mayores es aún más alta que en jóvenes, ¿no? Bueno, para empezar, el promedio de esperanza de vida de una persona trans no eleva a los 40, 45 años en América Latina. Y sí, por el tema de la tasa de suicidio, claro, pero también por el tema de las violencias y del tema de la falta del acceso a la salud. O sea, no existe, por ejemplo, en todo el país lo que hay en la Ciudad de México, que es la Clínica Condesa y su réplica en Iztapalapa, donde ahí las personas pueden llegar y pueden pedir auxilio, pedir ayuda con ese tema. Tenemos el Hospital de las Emociones también en la Ciudad de México que sigue funcionando. Todos esos espacios pues no existen a nivel país y es muy complicado para las personas trans acceder a la salud, sobre todo que adentro mismo del personal de salud hay mucha desinformación sobre también cómo atender a las personas trans que pues tienen el mismo derecho que todas las demás personas, ¿no? Y ahí lo que nosotros estamos pues apoyando en la Ciudad de México es la creación de una política de salud transversal, no una clínica especializada, que ahí fue como todo un debate de que pues había unas propuestas de que se iba a hacer una clínica trans, pero muchas personas trans justamente no querían porque sería aumentar la patologización de lo que es ser trans. Ser trans no es una enfermedad, no es una patología y las personas trans tienen que tener el mismo acceso en cualquier centro de salud del gobierno o privado que una persona cisgénero, ¿no? Y eso no está sucediendo a la fecha. Entonces, por ejemplo, hay personas trans que deciden seguir un tratamiento hormonal porque tienen este acceso a la salud. Hay otras personas trans que no tienen este acceso, pero que deciden automedicarse, que eso es también un gran problema de las personas trans que no tienen los recursos suficientes para acceder a la salud y que deciden para sentirse bien con su cuerpo, para modificar su cuerpo como ellas y ellos se sienten, pues acceder a estos tratamientos de automedicación que son muy dañinos para el cuerpo porque no existe ningún seguimiento médico para ello, ¿no? Nosotros en la Ciudad de México también apoyamos el tema de las infancias trans, que es otro tema, porque una niña o un niño trans hoy en día
está totalmente desprotegido frente a la ley y frente al sistema, por ejemplo, de la educación, ¿no? Cuando podríamos pensar, y hay una reforma legislativa pendiente que está congelada ahorita en el Congreso de la Ciudad de México, que lo lleva una organización que se llama justamente Infancias Trans, que la coordinadora se llama Tania Morales. Ella es mamá de una chica trans y nos cuenta toda la problemática que es para integrar a una persona trans en el sistema público, cuando debería de ser el papel del Estado, pues acompañar esa transición y hacer que la persona se siente bien, empezando por su reconocimiento en su estado civil, ¿no? Es impensable que a la fecha las personas menores de edad tengan que llevar a cabo un juicio donde, pues en lo judicial, no en lo administrativo, que exige peritajes médicos para acreditar que realmente la niña o el niño pues quiera Lleva, optar por un género distinto, claro. ¿no? Entonces, eso es muy grave porque pues victimiza aún más a una persona cuando solamente lo que necesita este niño o esta niña es pues sentirse y ser aceptado, aceptada como él o ella se siente, ¿no? Claro, esto es un tema que es desarrollado recientemente. Les compartimos también una plática de que desarrolla la doctora Sheila Steines, donde habla sobre el principio propersonal y lo que significa en el ámbito jurídico mexicano, pero cómo trasladarlo a los ciudadanos. El principio pro persona no solamente se limita al ámbito judicial al brindarle el mejor proceso, trato y la ley que con mayor beneficio a una persona, sino el principio pro persona empieza entre ciudadanos ordinarios al existir un reconocimiento y se expresa a través de cómo puedes ayudar, cómo puedes mejorar la calidad de vida de una persona que ni siquiera conoces, ¿no? Y el primer paso sería el reconocimiento, porque muchas veces lo que pasa es que pasas al lado de una persona en situación de calle, que es minoría o en este caso parte de la comunidad LGBT y no existe esta interacción, ¿no? Parece ser que son invisibles o parece ser que ni siquiera existiesen para un gran sector de la población. Entonces, uno de los primeros pasos es este reconocimiento, porque una vez yo reconociendo tu presencia, veo la manera en cómo te puedo apoyar, cuáles son tus necesidades y la manera de colaborar. Entonces, es algo muy interesante que no solamente comentábamos, le corresponde al gobierno o a las organizaciones civiles, sino desde los hogares, desde el testimonio y los ejemplos personales son los que más impactan la vida de estas personas, porque un comentario tan sencillo puede cambiar no solamente tu día, sino tu vida, ¿no? Testimonios de personas trans que durante su proceso, durante su transición, han sido acompañadas por parte de otros miembros de la comunidad y ese es el momento clave en que ellos deciden hacer esta transición, ¿no? Por este acompañamiento y esta visibilización que resulta fundamental cuando te encuentras en una situación de riesgo, ¿no? Claro, claro, totalmente. También me gustaría traer a la mesa el tema de la violencia digital. Yo creo que es algo que ha aumentado muchísimo y lo comentaba Vic al principio de la transmisión de cómo lidia una persona que si de por sí en la calle es difícil, las redes sociales resultan ser este medio donde uno puede expresarse de una manera más libre. Sin embargo, vemos que igual el Estado queda mucho a deber en el ámbito de poder eh, procesar estas denuncias y ver una protección para el individuo, porque hablamos de una violencia psicológica y emocional, ¿no? Que son productos de comentarios, de hate, grupos de hater y demás que se presentan en las redes y que no solamente dañan a los adultos, sino la protección principal o primordial en este caso deberían de ser los menores de edad, ¿no? Que es una de las tendencia o de los problemas cuando hablamos de la tasa de suicidio, ¿no? Por el bullying digital.
Sí, hay toda hay también una laguna legislativa y que bueno, pues ya se está corrigiendo poco a poco, pero es un tema pues, que es muy difícil de controlar, o sea, cómo tú controlas pues a perfiles incluso que son perfiles falsos o que son bots que se dedican pues al discurso de odio, o sea, esa parte es muy complicada, pero es una parte que sí se puede regular y que necesita ahí de generar un mecanismo de colaboración también con las plataformas digitales. O sea, es impensable que a veces haya contenido censurado por las plataformas por un tema, tal vez, por ejemplo, de cuerpo humano, ¿no? Desnudos o obras de arte incluso, de personas desnudas y así que se ven censuradas, pero cuando tú ves al lado comentarios homofóbicos o transfóbicos que siguen ahí en la red sin que nadie pues se percate o lo impide, ¿no? O como lo que pasó también en los actos terroristas, ¿no? ¿Cómo es posible que un terrorista transmita en vivo una matanza y que esa matanza dure 15 minutos sin que la plataforma reciba a través de un algoritmo algún tipo de alerta, ¿no? Cuando eso sí pasa para otro tipo de comportamiento. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo enorme que hacer con esas plataformas y que sí tiene que venir, por supuesto, del gobierno. O sea, el gobierno tiene que proteger la ciudadanía y tiene que intervenir con esas plataformas, ¿no? Totalmente. Y bueno, para ir concluyendo esta conversación, Claro. porque Aurelien ya está muy cansado, ha tenido un día muy agitado y como les comentaba, les vamos a compartir la otra conferencia, transmisión que tuvo, la cual me parece Sí, muchas abona gracias. la plática, es enfocarnos a lo que significa el respeto. Yo creo que esa es la clave, el respetar distintas ideologías, respetar justo en la convivencia que si ya era difícil ahora con estas agravantes del coronavirus, quiero tener un buen panorama, quiero ser positivo, pero la verdad es que las medidas que se han tomado son de distanciamiento y esto de alguna manera Cutirán. repercutirá Sí. en la vida en la vida y en el día a día de las personas de la comunidad LGBTI ¿no? Esto es, creo que quedan aún muchísimos retos pendientes, es por eso que hacemos esta transmisión, para poder llegar a un poco más de gente que, como comentabas al principio, que si normalmente no asistiría a un foro, pues acceden ahora a este tipo de contenido digital que resulta ser una de las mejores formas de poder llegar a ellos y transmitir este mensaje no solamente de respeto y de inclusión, sino al final es un mensaje de humanidad, es un mensaje de amor, de inclusión, Y de solidaridad, sobre de todo, ¿no? solidaridad, donde justo una de las máximas de Benito Juárez, del Benemérito de las Américas, era el respeto entre los individuos, es la paz, ¿no? Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si tú me respetas a mí, si yo te respeto a ti, podemos tener una convivencia sana y mediante esta convivencia, pues empezar a trabajar los temas que tenemos pendientes, ¿no? No solamente por nosotros, sino por las próximas generaciones, porque a lo que nos afrontamos fue a un rezago que por muchos años se permitió y que las consecuencias las estamos viviendo actualmente. Yo termino con la frase de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es el no dejar a nadie atrás. Justamente el no dejar a nadie atrás lo comentaba el presidente el año pasado en la declaración el Día Nacional y justo es pensar que no solamente la comunidad LGBTI joven, sino como mencionamos, la comunidad que se encuentra en una situación aún más vulnerable y en la que todos podemos participar, no es necesariamente ser parte de la comunidad LGBTI
para poder apoyar la causa, porque al final es un tema de respeto, de inclusión. No, es un tema de personas, sí, es un tema de personas, de ciudadanía y del vivir en una sociedad, aceptando las diferencias y apoyando como uno puede, o sea, como decíamos en el conversatorio, o sea, que todos podemos ser activistas, ¿no? Así es. Bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tú gustas Muy agregar. bien. No, pues les invito a ver el conversatorio, que estuvo súper interesante, ahí con personalidades muy diversas, y pues a sumarse, ¿no? A sumarse y a pensar, pues cada uno desde nuestras trincheras, qué podemos aportar para ser más solidarios entre nosotros mismos, ¿no? Así es.